Máquina de Carnot. Bueno, primero vamos a hablar de una pequeña introducción histórica acerca de las máquinas de vapor. Las máquinas de vapor surgieron desde 1633, pero fueron perfeccionadas hacia 1790 por James Watt. Perfeccionarlas era un sujeto de estudio muy importante para la Royal Society, que era una academia científica muy importante. Sabían que mientras más se lograba calentar el vapor se conseguía mayor eficiencia. Cualquier mecanismo que usara vapor para mover algo se llamaba máquina de vapor. Sin embargo, con James Watt se logró un intrincado mecanismo donde el vapor ayudaba a sacar el émbolo y a meter el émbolo con la ayuda de unas válvulas. Se tenía un volante muy pesado que al salir el émbolo le daba inercia de movimiento y esto impedía que el mecanismo se detuviera. Y Watt inventó el regulador centrífugo, que si el mecanismo iba muy rápido desplazaba una válvula y si el mecanismo iba muy lento la desplazaba hacia el otro lado para regular el ritmo. Por su trabajo, James Watt recibió un doctorado honoris causa y muchas condecoraciones en asociaciones científicas. En honor a James Watt se le llama watt a la unidad de la potencia mecánica. La potencia es energía entre tiempo. Un watt es igual a un joule entre un segundo. Pueden ver este otro video que les dejo aquí para ver cómo funciona la maquinita. En 1820, un ingeniero y físico francés llamado Carnot fue enviado a Inglaterra por el rey Luis XVIII para investigar la eficiencia superior de las máquinas de vapor inglesas. Encontró que es crucial calentar el vapor lo más posible. Esto es tener una fuente de calor muy confiable, pero él tomó interés en el papel de la fuente fría o la diferencia de temperaturas entre las fuentes o focos. Voy a tratar de explicar esto. Carnot identificó que una máquina térmica necesita un foco caliente y un foco frío, una fuente de calor y una fuente de enfriamiento. Hay dos tipos de máquinas térmicas actualmente. Una es la de turbina. Aquí podemos ver que ocupa vapor caliente que sale a presión, hace girar una turbina y luego sale al exterior. Las turbinas funcionan por la diferencia de presión que hay entre el vapor caliente y el vapor frío. Y otro tipo de máquina térmica son las de pistón. El vapor en una caldera es inyectado en un pistón y lo mueve y después escapa a la atmósfera. Pero entonces depende de la diferencia de presiones que hay entre adentro de la caldera y la presión atmosférica, porque esa diferencia de presiones nos va a decir con qué fuerza sale el pistón. Entonces no solamente es importante la fuente caliente, que sería en este caso la caldera, sino también la presión externa y la temperatura externa. Entonces, una máquina térmica a grosso modo tiene un foco caliente y un foco frío. El calor fluye del foco caliente al foco frío y un motor térmico es un mecanismo que obliga a que el calor haga un trabajo antes de pasar hacia el foco frío. Lo vamos a ver con más detalle. Sadi Carnot estudió un motor ideal que tendría eficiencia máxima dentro de los límites de la termodinámica. Vamos a ver qué significa esto. Supongamos que tenemos un pistón y este pistón tiene una presión. Si multiplicamos la presión por el área del pistón, nos da la fuerza con el que el pistón es empujado hacia afuera. Fuerza es igual a presión por área. Recordemos que la energía o trabajo sería fuerza por distancia y al multiplicar aquí el área por la distancia nos daría un volumen, que el volumen es área por distancia. Entonces el trabajo sería presión por volumen. Esto está muy bonito, nos permite ver que en esta gráfica de presión contra volumen,
El área de este rectángulo sería la altura P por la base delta B, que sería B2 menos B1, igual al trabajo. El área sería el trabajo. Sin embargo, este trabajo total sería imposible porque un gas real, cuando lo expandes, conforme su volumen aumenta, su presión disminuye. Entonces nunca se podría tener todo este trabajo. Eso lo vamos a ver con más calma. Carnot estudió un pistón hermético lleno de un gas ideal, entonces la presión es igual a NKT entre el volumen. Por eso si el volumen aumenta, la presión disminuye. Y además debe respetar la primera ley de la termodinámica. Eso quiere decir que el calor que entre al pistón se debe ir una parte en aumentar su energía interna y más otra parte que se va en trabajo. Es como cuando tu papá te da 500 pesos, sería como el calor que entra al sistema, te dice, pero le tienes que dar a tu hermanito. Entonces lo más normal como buen hermano es que digas, 250 yo y 250 mi hermano. Luego piensas, bueno, pero él no sabe que nos dieron dinero, entonces me puedo dar 400 yo y 100 a mi hermano. O 500 yo y 0 mi hermano. El chiste es que la suma tiene que dar el total de las entradas. Entonces esto indica que aquí el calor que entra se divide en dos posibles consecuencias. Una, el incremento de la energía interna del gas, y otra es un trabajo realizado por el pistón, que como ya vimos es presión por el cambio en el volumen. La forma más normal de la primera ley de la termodinámica es pasar este trabajo work que está sumando del otro lado restando. Esto se lee como que el cambio en la energía interna del gas es positivo si entra calor al pistón y es negativo si el pistón realiza un trabajo. Entonces, si tú calientas aquí por abajo el pistón, la energía interna aumenta porque entra calor. Y si el pistón se expande realizando un trabajo, la energía interna disminuye por este signo menos. Vamos a ver una primera consideración. Como habíamos dicho, no solamente hay que considerar la presión interna del pistón, sino que afuera hay una presión atmosférica. Entonces, el trabajo no puede ser la presión absoluta por el cambio del volumen. Hay que considerar que la presión atmosférica afuera también ocasiona una fuerza que empuja el pistón hacia adentro. Entonces, si multiplicamos la presión atmosférica por el cambio de volumen, nos da este trabajo que está sombreado en rojo, realizado por el gas de la presión atmosférica de afuera. Entonces ya no es toda la presión o la presión absoluta la que es trabajo, sino nada más la diferencia de presiones entre la presión interna y la atmosférica. Este es el trabajo real que se puede hacer con el pistón. Hay que quitarle esta parte. Carnot trató de encontrar la máquina térmica que pudiera hacer el máximo trabajo. Primero empezamos en el punto A con un gas en un pistón que está muy comprimido a una máxima presión o a un volumen mínimo. Estaría aquí. Y también estaría a la temperatura de la fuente caliente en el punto A que está aquí. Entonces él dice que mantienes pegado el pistón a la fuente caliente y dejas que se expanda porque le entra calor y entonces se expande el gas y después en el punto B despegas el pistón de la fuente caliente y lo dejas que se siga expandiendo de tal manera que al expandirse se enfría y su presión cae hasta la presión atmosférica y la temperatura atmosférica en el punto C. Entonces pegas el pistón a la fuente fría y lo comprimes de tal manera que puedes sacar calor del pistón hasta el punto D y después comprimes otra vez el gas hasta el punto A. ¿Por qué? Bueno, cuando cae de A hasta B y de B hasta C, el pistón ejerce un trabajo mecánico hacia afuera, pero si lo dejas ahí no podrías volverlo a usar. Necesitas comprimir otra vez el gas para poder volver a usar el pistón.
de tal manera que el trabajo hecho por la máquina de Carnot es el área dentro de este rombo que parece un cocol y no puede ser el área de este rectángulo que habíamos descartado antes. Y vamos a ver por qué. Bueno, la gráfica que estamos usando de presión contra volumen se llama espacio-fase o espacio de estados, porque cada punto en la gráfica representa un estado del gas. Entonces, si decimos que el gas está en el punto B, entonces el gas dentro del pistón tiene este volumen, tiene esta presión y esta temperatura. Si la temperatura es constante, entonces la presión es igual a nkt sobre B. Entonces la presión es inversamente proporcional al volumen. La gráfica de la curva a temperatura constante es una hipérbola, porque la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces para distintas temperaturas tenemos distintas hipérbolas, que serían las isotermas. Ok, vamos a empezar con el primer paso, la expansión isotérmica. Entonces partimos en el punto A del gas súper comprimido a la temperatura igual a la del foco caliente y vamos a pegar el pistón al foco caliente y vamos a dejar que se expanda. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, el calor se debe ir en incrementar la energía interna más realizar un trabajo que sería la presión por el cambio de volumen. Pero si la expansión es isotérmica, o sea que en todo este camino está a la misma temperatura, entonces la energía interna no cambia porque es una cosa que nada más depende de la temperatura. Entonces todo el calor que entra al pistón se va a realizar un trabajo y esa es la cantidad máxima de trabajo que se puede lograr. Ok, entonces ¿cuánto trabajo se puede lograr? Pues la cantidad de calor Q1 que le entra se convierte todo en trabajo. Eso sería el área bajo la curva, la integral de la presión con respecto al volumen. Y la presión, como es un gas ideal, sería nk por T entre el volumen. La temperatura es constante, entonces todo esto sale de la integral nkt. Y dB entre B, la integral es el logaritmo natural. Desde el volumen que tiene el gas en el punto A hasta el volumen que tiene el gas en el punto B, o sea, desde aquí, este volumen del punto A hasta por aquí, el volumen del punto B. Esa sería la cantidad de calor exacta que absorbe el pistón de la fuente caliente o la cantidad de trabajo exacta que se hace al ir del punto A al punto B. En la segunda parte, en la expansión adiabática que va del punto B al punto C, despegamos el pistón de la fuente caliente y suponemos que no hay ninguna entrada ni salida de calor, como si tuviera paredes adiabáticas, y dejamos que el pistón se expanda y dejamos que el gas se expanda de tal manera que su presión disminuye y su temperatura disminuye hasta que alcanza el volumen máximo cuando la presión es igual a la presión atmosférica y la temperatura es igual a la temperatura atmosférica o a la de la fuente fría. Entonces, durante esta expansión adiabática, el calor es igual a cero. El trabajo realizado va en detrimento de la energía interna. Entonces, como la energía interna depende de la temperatura del gas desciende. Entonces el gas se expande. Entonces, como estamos usando la ecuación del gas ideal, P igual a nkt sobre B, tenemos que usar la temperatura en grados Kelvin, porque es la temperatura a la cual la presión se hace cero cuando la temperatura se hace cero, y donde es válida esta ecuación. Y esta otra también, la de la energía interna, U igual a 3 medios de nk por T. Compresión isotérmica.
Entonces queremos maximizar el área dentro de este romboide. Lo que queremos es que esta línea por la cual comprimimos el gas sea lo más horizontal posible para maximizar el área. Y eso se logra pegando el pistón a la fuente fría, de tal manera que al comprimirlo no incremente su temperatura, sino que al comprimirlo este suelte calor hacia la fuente fría hasta llegar al punto D. Esa sería la compresión isotérmica. Y finalmente una compresión adiabática para llevar el sistema del punto D al punto A de nuevo. Aquí se tiene que hacer un trabajo externo para empujar el pistón y comprimir el gas hasta que alcanza otra vez la presión inicial, el volumen inicial y la temperatura del foco caliente. De acuerdo a la primera ley de la termodinámica, al ser cero el calor, todo el trabajo produce un cambio en la energía interna, y la energía interna únicamente depende de la temperatura. Entonces, cuando se hace el trabajo adiabático para ir de B a C, eso produce un cambio en la energía interna para ir de la temperatura 1 a la temperatura 2. Y cuando se hace el trabajo adiabático de D a A, este tiene que ser igual al cambio en la energía interna desde la temperatura 2 hasta la temperatura 1. Por lo tanto, este trabajo y este trabajo son iguales y se cancelan. Bueno, de signo opuesto, y al sumarlo se cancelan. El trabajo realizado por la máquina de Carnot durante la expansión adiabática es el área bajo esta curva. Y el trabajo realizado externo para comprimir el gas es el área bajo esta curva de compresión adiabática, y las áreas son iguales y de signo contrario se cancela. Entonces hay que quitar estas áreas. El trabajo neto sería entonces el área bajo la curva de la expansión isotérmica menos el área bajo la curva de la compresión isotérmica, que es este gris. Entonces tenemos que esta área grandota amarilla hay que quitarle esta área gris, los ponemos emparejaditos, y el área esta que queda amarilla es el trabajo realizado por la máquina de Carnot. En otras palabras, el trabajo neto realizado por la máquina de Carnot sería el calor que le sacas a la fuente caliente menos el calor que expulsas hacia la fuente fría, Q2. Y entonces la eficiencia se calcula como el trabajo neto entre el calor que absorbiste de la fuente caliente o la cantidad de energía que tenías para realizar ese trabajo. Entonces queda Q1 menos Q2 entre Q1 o 1 menos Q2 entre Q1. Son iguales. Ok, pero ¿cuánto es el trabajo Q2? Bueno, es la integral de P de B. Como es un gas ideal, es NKT sobre B, su presión. Y esto nos da, como se hace isotérmicamente a una temperatura T2. T2 es una constante y NKT sale de la integral, nos queda NKT. Y la integral de dB entre B es el logaritmo natural de B, desde que estás en el volumen del punto C hasta que estás en el volumen del punto D. Ok, que no los espante la integral, esto únicamente nos importa por lo siguiente. Si agarramos este T1 que está multiplicando y pasa del otro lado dividiendo, nos queda Q1 entre T1 igual a N por K por el logaritmo. Y esto es igual a N por K por el otro logaritmo, porque la razón entre los volúmenes son iguales. Y esto sería igual a Q2 entre T2. Esto es importante para nosotros por dos razones. La primera es que a esta cantidad Q entre T se le llamó el calor reducido.
y se conserva para procesos reversibles y hoy en día se le llama entropía. Es una nueva variable de estado porque se conserva por cualquier trayectoria reversible en este espacio-fase. Y además nos interesa porque despejando de esta igualdad Q1 entre T1 igual a Q2 entre T2, podemos obtener que Q1 entre Q2 es igual a T1 entre T2, o sea que la razón entre los calores es igual a la razón entre las temperaturas, y eso implica que la eficiencia de la máquina se puede calcular con las temperaturas. Es decir, anteriormente vimos que la eficiencia es Q1 menos Q2 entre Q1, lo cual sería igual a Q1 entre Q1, que es 1, menos Q2 entre Q1. Como esta es la razón entre los calores, la podemos cambiar por la razón entre las temperaturas. Entonces la eficiencia sería 1 menos T2 entre T1, lo cual es igual también a T1 menos T2 entre T1, donde T1 sería la temperatura de la fuente caliente y T2 la temperatura de la fuente fría. Vamos a hacer un ejemplo rápido de cálculo de eficiencia. Un motor de automóvil reporta una temperatura en los pistones de 450 grados centígrados y una temperatura del líquido refrigerante de 90 grados centígrados. ¿Cuál sería su eficiencia máxima? Bueno, para llegar a esta fórmula de la eficiencia usamos en algún momento la ecuación de estado de gas ideal, que la presión es igual a nkt sobre B. Por lo tanto debemos usar la temperatura en grados kelvins. Recordemos que 0 grados centígrados es igual a 273.15 grados Kelvin. Entonces a estos 250 grados centígrados le tenemos que sumar 273.15 grados Kelvin. Nos da que la temperatura del pistón sería 723.15 grados Kelvin. Y a estos 90 grados de refrigerante le tenemos que sumar 273.15 grados y nos da 363.15 grados Kelvin. Y sustituimos directamente en la fórmula de la eficiencia, que sería esta eta es igual a 1 menos T2 entre T1, que sería 1 menos 363.15 grados Kelvin entre 723.15 grados Kelvin, lo cual nos da un resultado de 0.497822, que se reporta a veces como una eficiencia porcentual, o sea, esto lo multiplicamos por 100 y la eficiencia porcentual sería como del 49.8%. Hoy en día los motores de autos son bastante eficientes. Ok, ahora vamos a hablar de esta variable de estado nueva que encontró Carnot a partir de su máquina, que sería la entropía o el calor reducido. Se escribe así como que el cambio en entropía es igual a un cambio en el calor entre la temperatura. La temperatura es una variable intensiva, entonces no hay cambio en la temperatura a menos que la temperatura de todo el gas cambie. Sin embargo, el calor es una propiedad extensiva. O sea, si calientas agua, te esperas un rato, le entra cierta cantidad de calor. Si te esperas otro rato, con el mismo fuego, le entra más calor y el calor se va sumando. A eso me refiero, que es una variable extensiva. Y entonces la entropía también es una variable extensiva, por eso aquí se pone delta Q como un incremento del calor. Entonces el incremento en la entropía se define también como la integral del cambio del calor entre la temperatura. Entonces aquí no hay un delta T, porque se descubrió o se usa a temperatura constante más o menos. Entonces también podemos escribir el cambio en S como S1 menos S2. Si en nuestra máquina de Carnot le sacamos una cantidad de calor Q1 a la fuente caliente,
Aquí tendríamos delta Q1 entre T1. Este delta Q1 sería Q1 menos Q2 sobre T2, que sería el calor reducido que se sale a la fuente fría. En la máquina de Carnot, estas dos cantidades son iguales y su cambio en entropía es igual a cero. Los procesos isotérmicos y los procesos adiabáticos son reversibles. Durante un proceso isotérmico se puede ganar entropía si el calor entra al pistón, o se puede perder entropía si el calor sale del pistón. Eso es lo que dice aquí. Y en el proceso adiabático, como no hay calor, no hay cambio en la entropía. Bueno, se fue teóricamente Carnot mucho más allá y demostró que en cualquier ciclo cerrado, en este espacio de fase de presión contra volumen, el cambio total de la entropía es igual a cero. Entonces, ¿cuándo cambia la entropía? ¿Cuándo no es cero? Bueno, supongamos que estamos en un espacio de estados donde tenemos una presión inicial alta y una temperatura inicial muy alta y el gas está comprimido. Lo más normal es que este gas se expanda, y ya estando en estas condiciones de la presión igual a la presión atmosférica y la temperatura igual a la temperatura atmosférica, ahí se quede para siempre. En ese caso podemos ver que podemos descomponer esta trayectoria completamente arbitraria azul, por lo cual el gas cayó. Lo podemos descomponer en isotermas y adiabáticas. Durante las adiabáticas no hay incremento de entropía, pero durante las isotérmicas sí, lo cual nos dice que por este camino su entropía aumentó. Es como en el caso de la máquina de Carnot, si solamente tuviéramos la expansión isotérmica y luego la expansión adiabática, y ya que el gas está frío y a presión atmosférica, ya no regresamos el pistón, ya no lo comprimimos. Entonces Q2 sería igual a 0 y el cambio en la entropía sería Q1 entre T1, lo cual sería mayor que 0. Esta es la segunda ley de la termodinámica, que el cambio en la entropía siempre tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso vemos que en un proceso irreversible, no cíclico, la entropía del gas siempre es mayor que 0. Esta es la primera ley en la física que fija una dirección preferencial de evolución. O sea, un gas puede evolucionar de este punto a este punto porque su entropía aumenta, pero no va a evolucionar al revés. El gas no se va a comprimir y su temperatura no va a aumentar, o eso no se observa en la naturaleza. Entonces nos da una dirección de evolución permitida y nos dice que la otra dirección de evolución está prohibida. Ese es un pilar fundamental para el desarrollo de la física actual, sobre todo de la termodinámica. Vamos a comparar la máquina de Carnot con un motor de 4 tiempos de un solo pistón. Entonces, en el punto A se tiene que partir de la presión máxima y el volumen mínimo y la temperatura máxima. Para llegar a ese punto, en un gas real, se tiene que hacer trabajo con el pistón jalando aire del exterior, una mezcla rica en aire fresco y gasolina, y luego se tiene que hacer trabajo empujando el pistón hacia adentro, lo que será el segundo tiempo, para comprimir el aire lo más que se pueda, y ya que está comprimido y caliente, un chispazo hace que explote el gas, y entonces por fin podemos obtener trabajo de esta explosión. El pistón sale empujado por la explosión para hacer girar el cabezal, que es lo que le da la inercia, pero se queda llena la cámara del pistón
con gas que ya no sirve. Entonces se tiene que hacer un trabajo externo para meter el pistón, de tal manera que al meter el pistón a la fuerza saque el gas quemado y vuelve uno a empezar, porque se hace trabajo con el pistón para meter gas nuevo. Entonces los procesos que son exactamente iguales en la máquina de Carnot y en el motor de 4 tiempos son la compresión del gas y la expansión isotérmica. Entonces aquí en la compresión del gas se tiene que usar trabajo externo para comprimir al gas, y después, ya que el gas se incendia, el gas produce el trabajo de empujar al pistón. Es en la parte en la que se hace trabajo hacia afuera. También en la máquina de Carnot, en la parte que se hace trabajo hacia afuera es en esta parte de la expansión isotérmica en la máquina de Carnot, y eso sería aquí el equivalente a cuando el gas explota. Después en la máquina de Carnot seguiría una expansión adiabática, que sería un proceso muy lento de enfriamiento del gas, y eso ya no ocurre en las máquinas reales porque no tenemos tiempo. Lo que se hace es sacar el gas que ya no sirve o que ya se calentó, sacarlo del motor. Y aquí también esta parte, en lugar de la compresión isotérmica, lo que se hace es meter gas nuevo que está frío y que es rico en oxígeno y combustible. Pero en esta parte se tiene que hacer un trabajo externo para que el pistón jale el gas que tiene que entrar. Y luego otra vez el trabajo externo para comprimir ese gas. Los motores a diésel, por ejemplo, no tienen bujías y el gas explota por la pura compresión. Aquí vemos una caricatura de cómo funciona este motor de 4 tiempos. Primero se jala el aire limpio azul, luego se comprime, se explota y luego se saca el gas contaminado y caliente feo que ya no queremos. Entonces la parte de la compresión es exactamente igual en la máquina de Carnot, y la parte de la expansión isotérmica sería el equivalente a cuando el gas explota, porque hay una energía de calor químico que resulta de la combustión. ¿Cómo funcionan los motores? Bueno, para que no se vaya a quedar atorado el motor, porque en 3 tiempos el pistón tiene que hacer trabajo sobre el gas, se alinean 4 pistones en los motores de auto, de tal manera que siempre un pistón está explotando, y eso le da vuelta al cigüeñal y al cabezal en la dirección correcta para que en los otros 3 pistones ocurran los otros 3 procesos: el de jalar el aire, el de sacar el aire explotado y el de comprimir el aire. Por eso los motores de auto tienen por lo menos 4 pistones. Hay unos que tienen 8 pistones, hay otros que tienen 12 pistones. Es muy divertido. También está la idea esta teórica de que, bueno, y si metes trabajo externo, podrías sacar calor del foco frío con ayuda del trabajo externo e inyectárselo al foco caliente. Esta es una idea muy loca, pero sí se puede. Hoy en día esto se llama refrigerador. Y eso sería todo para este video.